Bienvenidos al canal del Capo, donde desmontamos las mentiras del no tan querido Estado. Hoy, 12 de octubre del 2020, toca hablar del Día de la Hispanidad, o de la raza, o de España, o de la descolonización, como dicen en algunos países de Hispanoamérica, y también de la leyenda negra que acompaña a nuestro país. Y es que, como cada 12 de octubre, salen los progres e indocumentados a hablar de que no sé qué celebramos el 12 de octubre, si somos genocidas y bla bla bla. Y es que no hay nada que le guste más a un progre que decir sandeces sin siquiera investigar e informarse al respecto de lo que se supone que está haciendo afirmaciones tajantes sobre lo que es verdad y lo que no es verdad. Bueno, y si los mensajes que estáis viendo os parecen todos muy parecidos, es porque lo que les encanta también es repetir como loros lo que le ha dicho el líder de turno al que siguen. Analicemos de dónde procede esta celebración y revisemos realmente si hubo un genocidio como el que describe la leyenda negra. Originariamente, el Día de la Hispanidad fue conocido como Fiesta o Día de la Raza y se instauró a propuesta de Faustino Rodríguez Sampedro en 1913. Aunque a lo largo de la historia los diferentes países que celebraban esta fiesta, aun manteniendo el día en que se celebraba, resignificaron el por qué celebraban. En Argentina, desde 2010 celebran el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, porque en el Imperio Español parece ser que no se respetaba a los indígenas, aunque ya hablaremos de esto más adelante, veremos que es una falacia. En Bolivia, gracias al ya depuesto Evo Morales, se celebra el Día de la Descolonización, celebrando el que recuperaran su autodeterminación y libertades que supuestamente se les había retirado. En Chile pasó a celebrarse el Día del Descubrimiento de los Dos Mundos, haciendo referencia al descubrimiento de Cristóbal Colón de las Américas. En Ecuador pasó a llamarse el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad. En Venezuela, Hugo Chávez decidió renombrarlo como Día de la Resistencia Indígena. Por su parte, Estados Unidos celebra el Día de Colón, ya que celebrar la hispanidad cuando ellos se encargaron de ayudar a colonias a disolver el Imperio Español sería un poco extraño, ¿no? En México, mientras tanto, se siguió manteniendo el nombre del Día de la Raza con motivo de la celebración del mestizaje que se produjo entre la población indígena y los españoles que llegaron al Nuevo Mundo. En referencia a este mestizaje que se hace mención en México, podemos decir que muchos de los defensores de la leyenda negra lo relacionan con las violaciones sistemáticas que ejecutaban los conquistadores españoles con la población indígena. Y no, aquí no vamos a negar que en una época de conquista hubiera batallas, muertos por un lado y por otro, y que también pudieran producirse cierto número de violaciones. Pero aquí no vamos a caer en la estupidez de juzgar hechos pasados con la mentalidad del presente, sino que los analizaremos basándonos en el contexto y situación en el que se produjeron dichos hechos. Contexto en el cual todas las potencias europeas estaban colonizando el mundo entero, esclavizando a sus poblaciones, cuando no aniquilándolas. Por tanto, si hemos de analizar el comportamiento de los conquistadores españoles, hemos de compararlo exclusivamente con los conquistadores del resto de potencias de Europa, tanto como Portugal, como Holanda, como Inglaterra o Francia. En el caso de España se habla de un genocidio que exterminó en torno al 90 o 95% de la población en la zona que habían conquistado. Comparemos esto con la conquista producida por parte de Inglaterra, que no dejó ni un solo indígena en lo que ahora sería la costa este de los Estados Unidos,
que en la India hasta mucho más tarde siguió manteniendo el esclavismo y la priorización de los productos de Inglaterra sobre los de los indígenas de la India, o el caso de Australia, que de en torno a 900.000 aborígenes pasaron a contar no más de 30.000. Y esto no se trata de decir y tú más, sino que en el contexto de la época todas las potencias se comportaron igual, por lo que la famosa leyenda negra diciendo que eran los españoles los peores y los que más atrocidades cometían, queda un poco en entredicho. Sobre todo si vemos la población indígena que a día de hoy sobrevive en cada uno de los países y vemos de quién eran colonia. Estados Unidos, colonia inglesa, 1,3% de la población es indígena. Brasil, colonia portuguesa, 0,4%. De las que fueron colonias españolas, la que menos porcentaje tiene es Argentina, que es un 2,2%. Y recordemos la inmigración tanto italiana como alemana a Argentina, por lo que esa cifra queda un poco más desvirtuada. Y tenemos los casos como Bolivia con un 48%, Guatemala con un 45%, México con un 21%, Perú con un 12%, etc. Así que exterminar, lo que se dice exterminar, no parece que lo hiciera el Imperio Español. Y entonces, ¿qué causó ese descenso de la población en las colonias españolas? Partiendo de la base de que las expediciones españolas contaban no más que con unos cientos de miembros, se ve bastante difícil el que pudieran subyugar a millones de indígenas, ni siquiera contando con la ayuda de los indios auxiliares, que eran ciudadanos indígenas de la zona que se aliaron y ayudaban a los españoles en contra de los imperios que asesinaban a sus pueblos, como puede ser el ejército formado por estos indígenas de hasta 200.000 en la toma final de Tenochtitlán, del Imperio Azteca. Se me hace raro que si aniquilaron a toda la población indígena, hubiera incluso más de 200.000 indígenas apoyando a los españoles. Pero bueno, leyenda negra, ya sabéis. ¿Y entonces todas esas bajas, por qué se produjeron en la población indígena? Bueno, pues os lo explico. Los europeos se vinieron de viaje con un equipaje llamado enfermedades, que los ciudadanos indígenas no habían estado expuestas a ellas al estar aislados y incluso una gripe resultaba mortal en la mayoría de los casos. Y no se llevaron solo gripe, sino que llevaron viruela, sarampión, sífilis, etc. Y ojo, que no lo llevaron solo los españoles, lo llevaron todos los europeos. Y no había un conocimiento de medicina como lo hay ahora. No es que estuvieran haciendo guerra bacteriológica. Bien, y de toda esa población indígena que sobrevivió a la conquista y a las enfermedades, ¿qué hizo cada uno de los países? Ya hemos visto que Inglaterra esclavizaba bastante bien, además de aniquilar no solo con enfermedades, sino a través de genocidio. Mientras tanto, España, en 1542, siempre gracias a Bartolomé de las Casas y su trabajo en defensa de los indígenas, decidió abolir la esclavitud de los ciudadanos pertenecientes a las colonias españolas, considerándolos ciudadanos de pleno derecho y por tanto no sujetos a ser esclavos. Todo ello recogido en lo que vino a llamarse las leyes nuevas. Y es que no solo se quedaron en abolir la esclavitud, sino que dieron acceso a educación a esos mismos indígenas que eran ya asimilados como ciudadanos del Imperio Español. Mientras que otras potencias, como por ejemplo Portugal, veían esa misma educación como la vía para que se produjeran sublevaciones contra el Imperio portugués. Y lo mismo sucedía con el Imperio inglés, que no fundó ni una sola universidad en suelo de Norteamérica. Y por cierto, en esa época, la única que hizo que no fueran esclavos los ciudadanos de las colonias fue España. El resto de potencias europeas e incluso España abolió la esclavitud, incluso dentro de sus propias colonias, mucho más tarde.
Y si llegamos hasta la fecha de hoy y vemos qué tal le va a la población indígena de países ya independientes desde hace bastantes años, veremos que no es que les haya ido demasiado bien. A ver si van a tener también culpa de lo que pase hasta 2018 los españoles en aquellas excolonias españolas. Y hasta aquí por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo podéis darle like, suscribiros y sobre todo, feliz día de la hispanidad, de la raza o como sea que le llamen en vuestros países y nos vemos en el próximo vídeo.